solo es cuestión de mayor inversión en ciencia y tecnología por parte del gobierno, Gustavo, para tener una respuesta rápida e inmediata como lo han tenido otros países? A ver, no es solamente eso, pero sí es gran parte de eso. O sea, si uno ve los países que han tenido una respuesta más efectiva, saltan inmediatamente, que son Corea. Corea tuvo una experiencia muy complicada con el SARS, que es la versión anterior a este virus, allá por el año 2003, y se desarrollaron fuertes inversiones en ciencias biológicas, a nivel tanto del sector público como a nivel de empresas, y esto generó que cuando se generó digamos, estalló la crisis actual, existía un suministro ya desarrollado bastante fuerte de insumos y de diagnósticos, equipos para procesamiento de muestras, lo suficientemente desplegado como para que Corea pudiera empezar a hacer test masivos del día 1 y entregarte los resultados de los test en aproximadamente entre 6 horas y 24 horas, cuando en nuestros países capaz que nos estamos demorando 3, 4 días, digamos. Entonces, de ese punto de vista, creo que hay otro país que tiene características similares, que ha tenido una respuesta muy favorable por su inversión en ciencias, es Israel. Otro país que tiene esas características es Alemania, digamos, donde el que coordina la unidad COVID de Alemania es el científico que hizo la decodificación del genoma del SARS anterior. O sea que la ciencia ha estado muy presente en esos países. Yo creo que lo que está pasando, y ahí veo, digamos, que vamos a la otra parte de la respuesta, que es hay que invertir más. Los países de América Latina invierten poco. Dentro de los países de América Latina, Perú invierte particularmente poco. Perú hoy está alrededor del 0.13% del PIB, cuando un país típico de América Latina debe andar en un 0.5, 0.6. O sea, estamos 5 veces por debajo del país de referencia de América Latina, sin considerar los países que yo te mencioné, Alemania, Corea, Irlanda, Israel, están arriba del 3% del PIB. Digamos. La diferencia es muy grande en materia de esfuerzo. Pero también es importante que sea una inversión inteligente, sea una inversión orientada hacia la solución de los desafíos que este problema nos está poniendo enfrente. Y de ese punto de vista yo creo que hay 3 tipos de desafíos importantes. Un primer desafío tiene que ver con el tema de la gran incertidumbre que se nos viene hacia adelante, es decir, nosotros no sabemos qué va a pasar con el virus. Aún si nosotros somos capaces de controlar en Perú esta primera onda, esta primera digamos, onda de la epidemia, como no tenemos vacuna, como no tenemos un tratamiento conocido, como el virus va cambiando y como conocemos poco del virus, no podemos descartar que hayan episodios subsiguientes de epidémicos, tal vez de menor intensidad, tal vez más localizados, y eso va a generar que las actividades económicas se abran y se cierran, ¿no? O sea, un proceso de apertura y cierre que va a hacer que la recuperación sea muy lenta. En ese contexto va a haber una demanda muy importante de soluciones tecnológicas en temas que tienen que ver, por ejemplo, el monitoreo lo más automatizado y digital posible de las condiciones de salud de los trabajadores cuando llegan a las empresas. Es decir, deberíamos lograr soluciones que automaticen la toma de fiebre, la revisión de la situación donde está el trabajador a través de imágenes, por ejemplo, soluciones tecnológicas que nos permitan a nosotros monitorear que se está cumpliendo con el distanciamiento social en los buses, por ejemplo, que no haya que pagar con cash, sino que se pueda pagar en forma digital para reducir la interacción con las otras personas. Luego, soluciones que nos permitan tener una disponibilidad de kit de testeo mucho más económicos y mucho más confiables, porque ese otro problema que tenemos, los tests que hemos estado usando hasta ahora en todo el mundo, como esto es nuevo, no son test que sean extremadamente confiables, o sea, tienen una tasa de error bastante significativa, digamos. Hay muchos, digamos, hay muchos problemas
que no son de Perú. Esto está pasando en todo el mundo. Entonces hay mucho trabajo en materia de test. En ese escenario, creo que Perú ha reaccionado relativamente bien. Es un escenario más de corto plazo, tanto Concitec como Innovate han desarrollado concursos para el desarrollo de soluciones y algunos de estos concursos están orientados al desarrollo de soluciones precisamente en estas áreas. Ahora, el desafío va a ser luego el escalamiento de esas soluciones. Y el escalamiento va a depender mucho de que el Ministerio de Salud otorgue todas las autorizaciones, las validaciones, para que puedan ser usados en forma masiva. Pero creo que ahí, por lo menos en el desarrollo de esas soluciones, se ha respondido relativamente bien. El segundo desafío que tenemos es que es la disrupción del comercio. O sea, acá, digamos, si tú te encuentras, esto está asociado a lo que yo te decía recientemente, es decir, en los países europeos, en Francia, España, Alemania, Suecia, se han hecho estudios randomizados para poder determinar cuánta gente realmente hay, luego de haber terminado la onda de la infección, cuánta gente hay realmente inmunizada. Y se ha encontrado que las personas que se han inmunizado, ya sea porque tuvieron el virus o porque generaron inmunidad natural, no son más del 5%. O sea, estamos en un escenario donde el 95% de la población es susceptible, luego de todo lo que hicimos es susceptible, y además el virus está dando vuelta. Con lo cual, digamos, es casi seguro que vamos a tener estos episodios de recurrencia. Y si estos episodios de recurrencia ocurren en distintos momentos del tiempo entre los países, va a ser muy difícil que se restablezca el comercio internacional en forma como lo conocíamos antes, porque tú vas a comprar insumos de un país y el país está cerrado la aduana porque tiene un brote, o quieres comprar un insumo otro, no se puede. Lo que está pasando es algo que ya venía pasando antes de la crisis y que la crisis lo va a acelerar, que es una reconfiguración de las cadenas de valor. Antes estábamos en un mundo donde las empresas tractoras estaban fundamentalmente en los países centrales, por así decirlo, Estados Unidos, Europa, y tenían sus proveedores desparramados por todo el mundo. Y lo que van a querer estas empresas es no correr más riesgos, sobre todo cuando se trata de insumos estratégicos. Entonces esto va a generar que cadenas de valor globales mucho más cortas que lo teníamos antes. Es decir, proveedores estratégicos lo van a querer tener al lado para evitar problemas en la cadena de suministros. Eso va a generar, en el fondo, está generando que el resultado de esta crisis sea que haya sectores que ganan y sectores que pierden. Entonces, ahí el desafío en materia de políticas de innovación pasa por generar que las empresas que operan en los sectores que pierden generen prototipos, nuevos productos, nuevos diseños para poder entrar a las cadenas de valor de las empresas, de los sectores que ganan. Sectores que ganan, ¿cuáles son? Alimentos, agroindustria, farmacéutica, productos médicos, tecnología de información. Esos son sectores que no se han visto, al contrario, han crecido durante la crisis. Entonces el resto de los otros sectores va a tener que empezar a reorientar sus productos, a innovar para poder entrar a esos mercados que se están perdiendo. Y ahí, por ejemplo, estamos hablando de empresas textiles produciendo mascarillas para el sector salud o produciendo equipos médicos para el sector salud. Luego están aquellas empresas que ya estaban en los sectores ganadores, que son empresas que le está yendo relativamente bien y que por lo tanto ahí hay que aprovechar el empuje, el buen momento para que estas empresas den un salto de calidad e innoven, pero ya no a escala peruana, sino a escala global, ¿no? Empiecen a ser proveedores más globales de estas soluciones. Y hay un tercer factor en materia de innovación que es importante, que es que vamos a tener un cambio en la composición de la demanda agregada. La demanda agregada estaba, digamos, ahora un componente importante de esa demanda agregada por un tiempo, por lo menos, va a ser el sector público. El sector público ha crecido en la economía por estos programas de apoyo, con sus inversiones en salud, con sus inversiones en educación. Y del otro lado, esa demanda agregada del sector público va a haber un montón de problemas que el sector público va a tener que resolver. Y esos problemas generan el espacio para que la demanda pública se convierta en un tractor de innovación, para que empresas, sobre todo de los sectores que están cayendo, puedan reconvertirse a ser proveedores de soluciones innovadoras para el sector público. Y el tercer desafío que tenemos es un desafío que tiene que ver con la necesidad de tener capacidades científicas orientadas hacia los problemas que estamos enfrentando.
Por ejemplo, una de las cuestiones más claras del COVID es que el COVID, la solución core del COVID, es un problema científico, un problema de ciencia, y la solución va a tener que venir necesariamente del lado de la ciencia. Todo lo que conocemos acerca del COVID es fruto de la investigación científica, y todo lo que vamos a seguir conociendo es también fruto de esa investigación científica. Países de la región, y Perú no es la excepción, tiene capacidades, ha desarrollado capacidades en sectores de la ciencia relativamente vinculados a los problemas que el COVID genera, fundamentalmente en temas de ciencias vivas y ciencias biológicas. Pero existen todavía un conjunto de restricciones que sería necesario abordar como consecuencia de políticas científicas. Yo diría que las restricciones fundamentalmente diría que van en 3 líneas. O sea, una política de ciencia pro-COVID, o sea, política de ciencia que logre controlar el COVID en nuestros países, significa no solamente invertir más, sino focalizar la inversión en, primero, temas que tienen que ver con infraestructura de laboratorios. Es decir, tenemos laboratorios donde hace mucho que no se invierte o se invierte en forma parcial, y el resultado es que las capacidades de hacer de esos laboratorios se ven limitadas. Eso no es solamente un problema de Perú, es un problema de la región. Colombia acaba de anunciar recién una inversión pública de $50 millones para fortalecer la Red Nacional de Laboratorios de Biología Molecular, que son los laboratorios que te van a permitir, por ejemplo, hacer los test. Y tener, por ejemplo, los resultados en 6 horas y no en 4 o 5 días. En segundo lugar, yo creo que es necesario estimular, como fruto de una mayor investigación científica, o una mayor inversión en investigación científica, investigaciones de tipo multidisciplinarias. Porque lo que encontramos, digamos, que la solución de este problema del COVID es un problema que requiere insumos de diferentes disciplinas. No es un problema solamente de los biólogos, no es un problema solamente de los biotecnólogos, es un problema también de los informáticos. O sea, la bioinformática ha sido muy importante para acelerar los procesos de búsqueda molecular, pero también es un problema de las ciencias sociales, por entender el comportamiento de la gente y por qué la gente no le hace caso a las cuarentenas, por ejemplo. Entonces hay un tema de multidisciplinaridad ahí, es un tema en el cual la región todavía tiene una ciencia muy pensar en compartimientos estancos, ¿no? O sea, los biólogos están por un lado, los médicos por el otro, y nadie conversa mucho. Lo que uno ve en los países que lo han hecho bien y que han podido responder es que han tenido equipos multidisciplinarios para abordar estos problemas. Y el tercer tema, digamos, que yo creo que es relevante y que me parece que podría, que no nos podemos olvidar, es lo que tiene que ver con, hay todo un marco regulatorio para la ciencia que necesita ser, yo diría, modernizado. Entonces, por ejemplo, es muy difícil en Perú importar insumos biológicos para investigación. Se demora mucho el tiempo, las muestras se echan a perder. Es muy difícil en Perú importar equipamiento científico para investigación. Es relativamente complicado luego llevar a cabo que el Ministerio de Salud te apruebe los resultados de las investigaciones para hacer, por ejemplo, pruebas clínicas o para luego lograr la autorización de un producto. O sea, existe todo un conjunto alrededor de regulaciones. Es difícil, por ejemplo, el tema de la convalidación de títulos o la traída de investigador del exterior. Yo, por ejemplo, podría decir, bueno, mira, tengo que desarrollar una nueva área en temas de biología molecular en Perú y tengo 2 formas de hacerlo. Una forma de hacerlo es empezar de cero, mandar a gente a estudiar afuera, que esa gente vuelva y nos demoramos 5 años en tener esa área fortalecida. Otra forma de hacerlo es decir, bueno, no, pero mira, podemos buscar gente de afuera que venga acá a Perú, empiece a investigar y en el proceso de investigación forme a la gente en Perú. Bueno, si yo quiero traerme un investigador extranjero a Perú y le quiero pagar con fuente peruana, ese investigador tiene que pagar un 50% más de impuestos en Perú que uno nacional.
Entonces, hay cuestiones, o sea, es notable, digamos, es notable que el Perú le cobre un impuesto, le cobremos un impuesto a la ciencia, digamos, ¿cierto? Entonces, o sea, hay una serie de cuestiones desde el punto de vista regulatorio que yo creo que hay que modificar. Lo que es expuesto pasa por también, en este momento, reconfigurar los instrumentos que actualmente tiene el CONCITEC, el PENIPA, Innovate, el INIA, ¿cierto? Buena parte de la solución pasa por reconfigurar los instrumentos. Por ejemplo, uno quisiera que el sector turismo se reconvierta. El sector turismo es un sector sumamente afectado por la crisis y va a estar varios meses afectado por la crisis. Entonces uno quisiera promover que en el sector se desarrolle innovación para atender la crisis. Mucha de esa innovación puede venir por el lado de la digitalización, por ejemplo, para generar nuevos modelos de negocio, para que los hoteles se conviertan, por ejemplo, en albergues de personas infectadas durante un determinado periodo, o generar hoteles o restaurantes que sean certificados libres de COVID. O sea, hay varias cosas que se pueden hacer en el sector turismo. Pero por alguna razón, el sector turismo viene muy poco a Innovate. O sea, debe ocurrir que los instrumentos actuales que Innovate ofrece son instrumentos que no son adecuados para el sector turismo. Entonces, lo que tiene que hacer Innovate ahí es sentarse con el sector turismo, ver y decir, bueno, miren, yo no le voy a regalar la plata, sino lo que yo voy a hacer es apoyar que ustedes innoven y generen nuevos modelos de negocios. Por ejemplo, en Sudáfrica hay empresas que te ofrecen servicios, empresas turísticas que te ofrecen servicios de safaris virtuales, en donde tú, por ejemplo, en cualquier parte del mundo pagas para poder seguir, eliges un animal del Parque Kruger y puedes básicamente durante 5 días seguir todo lo que hace ese animal, un león, una jirafa, lo que hace ese animal a lo largo del parque, por ejemplo. Y durante el periodo en que los turistas no vienen, tú estás viviendo del turismo igual. Entonces, ese tipo de cosas, digamos, podrían ser interesantes, pero obviamente el hecho de que el sector turismo no haya venido nunca a Innovate significa que probablemente sea necesario que Innovate desarrolle un instrumento específico para el sector. Luego, las microempresas en el país en el Perú y en el resto de países de la región están siendo muy golpeadas económicamente. ¿Cómo fomentar en ellas para que se sumen a estos concursos, instrumentos de innovación cuando te pueden responder que no tengo dinero para pagar en planilla y voy a estar pensando en invertir en innovación? ¿Qué responder a ello, Gustavo? Yo creo que la mayoría de los instrumentos, en realidad todos los instrumentos de apoyo a la innovación que existen en Perú, tanto del lado de Innovate como del lado de COSITEC, poco menos en el caso de los CITES del ITP, son instrumentos que están orientados a empresas formales, de distinto tamaño, desde startups, que podrían ser microempresas, hasta empresas que tengan algún tipo de potencial de innovación, o sea, que tengan un tipo de potencial de, ya sea hacer cosas nuevas o desarrollar capacidades para hacer cosas nuevas. Yo creo que uno de los grandes problemas que tiene Perú es una economía informal muy grande, y creo que todos los paquetes de ayuda que se están dando deberían usarse como un incentivo a que las empresas se formalicen, como punto de partida, ¿no es cierto? Y no sé si eso se está haciendo, mi percepción es que no, pero debería generarse incentivos para que la empresa se formalice. Una empresa que quiere recibir apoyo de Innovate o COSITEC debería ser una empresa que primero se formalice. Digamos, de otra forma estaríamos generando incentivos para el revés, ¿no? Es decir, para que la economía, o sea, lo que tenemos es que generar incentivos en Perú para que la economía formal sea lo más grande posible y la informal más chica. Si empezamos a entregar subvenciones directamente a las empresas informales sin ninguna condición de formalización, vamos a estar operando al revés, vamos a estar promoviendo una economía informal cada vez más grande. Entonces, una de las cosas que a mí me preocupa, por ejemplo, es que se han largado un conjunto de protocolos de salud para que las empresas puedan volver a operar. Creo que algunos de esos protocolos son bastante complejos, sobre todo para las empresas que están en el borde, ¿no? Empresas que son formales, que están ahí en el límite entre formales e informales. Y muchas veces implementar esos protocolos les puede llevar a las empresas a tener costos mayores,
y en términos de equipamiento, testeos y todo lo demás, y encima fiscalización, fiscalización y fiscalización, es lo que te va a generar que la empresa dice, bueno, sí, tenemos todo un Estado que fiscaliza en forma muy pesada un 30% de las empresas y al 70% no le hace nada porque son informales, me voy a pasar al mundo informal. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, cómo estamos operando con los incentivos en el margen. Luego, en este actual escenario, también es momento de que ya se pueda hablar. ¿Crees que nos encontramos en momentos en el que se puede decir que hace falta, bueno, hay un ente rector de ciencia y tecnología en el país, como es CONCITEC, pero ya hay voces que claman un ministerio de ciencia y tecnología, un gran debate, ahí los pros y contras? ¿Cuál es tu percepción al respecto, Gustavo? A ver, esto es un tema bastante largo que hemos estudiado bastante. Es un tema de gobernanza del sistema. Claramente el sistema de innovación peruano tiene problemas de gobernanza, tiene muchos actores dando vuelta. El organismo rector que debería ser CONCITEC no tiene por ahora, ha ido creciendo en su capacidad, se ha ido fortaleciendo, no hay ninguna duda de eso, pero todavía le cuesta poder alinear los distintos actores. Fundamentalmente porque CONCITEC es un ente técnico especializado de la PCM, pero los otros actores que tiene que alinear son ministerios. Entonces es como que alguien que está por debajo tienes que ayudarlo a alinear a otro que están por encima. Eso mayormente no pasa, digamos. Y la otra es porque para poder alinear y coordinar, alguien tiene que tener el que coordina tiene que tener cierto poder de decisión respecto a la asignación de los recursos, la asignación de los fondos. Entonces, sí ministerio o no ministerio, mira, hay casos que funcionan bien con un ministerio. En la región hay una tendencia en este momento a tener ministerios. Hasta hace, yo diría, más o menos unos 15 años, había solamente 2 ministerios de ciencia y tecnología en la región, uno en Costa Rica, el otro en Brasil. Ahora tenemos Ministerio de Ciencia y Tecnología en Argentina, se acaba de crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el 1 de enero empezó a operar el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Chile. Colombia también ha creado un Ministerio de Ciencia y Tecnología, así hay como una tendencia a crear Ministerio de Ciencia y Tecnología. A nivel internacional, hay países que lo están haciendo muy bien con un ministerio, básicamente Corea, pero fíjate Corea tiene un Ministerio de Ciencia y Tecnología muy fuerte, fue uno de los primeros ministerios creados en Corea en la década del 60, como diciendo, bueno, vamos a ir fuerte por esto. Y además el ministro de Ciencia y Tecnología coreano es viceprimer ministro. O sea, tiene un rango fuerte sobre el resto, ¿no es cierto? En cambio, Finlandia es otro país que lo está haciendo muy bien y no tiene un ministerio de Ciencia y Tecnología. Tiene un ministerio de Educación y un ministerio de Economía, sería un ministerio de Producción, ¿okay? Y un Ministerio de Economía, y tienen mecanismos de coordinación entre los dos. Entonces, depende de cada país. Yo podría decir, bueno, en Perú sigamos en la tendencia mundial o la tendencia regional y vamos a crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Bien, pero ¿qué problema tenemos en Perú? Y la rotación ministerial es alucinante. Entonces, por lo menos CONCITEC tiene estabilidad en su director. Y eso le ha permitido fortalecerse. Entonces, ojo que podríamos pasar de un mundo a un mundo peor, ¿no? De inestabilidad, cambio de ministro cada 6 meses, ese tipo de cosas no sería una buena solución. A lo mejor por el momento la solución peruana es fortalecer a CONCITEC de forma tal que coordine un gabinete de ministros en temas de innovación y que tenga la facultad, junto con el MEF, de definir la asignación de recursos para programas de innovación. Eso lo veo más viable en el corto plazo, se puede hacer sin hacer grandes cambios y arrancar de entrada con un ministerio.